Mira, ahí está la chica de metro, precio más bajo siempre. Milagros Casa, ¿se encuentra presente? Milagros, Michael, Michael se encuentra presente. María Gitaro. Ya, Milagros Casa. A ver, ¿tienes audio, señorita, para empezar a trabajar ya en la separata? Milagros, ¿tienes audio? Michael, ¿está presente? María, Vanessa. Ah, Dios mío. Ya, Milagros. A ver, Michael, usted, buenas noches. ¿Se encuentra Michael? ¿Se encuentra Michael presente? Vanessa. Vanessa, ¿te encuentras ahí? Ya. Ya, voy a iniciar, ¿sí? Mira, dice, la evolución de la historia se ha determinado sobre la base de contradicciones. Bueno, tú ya sabes que es una contradicción, ¿no es así? La contradicción es la lucha de elementos antagónicos que se dan para generar un determinado cambio. Las contradicciones permiten la suma de cambios cuantitativos que al final van a sumar saltos cualitativos. ¿Es así? Eso por dialéctica tú muy bien lo conoces. Entonces, dice, que manifestó la dialéctica. A ver, recordar, tú conoces muy bien esto. ¿Qué es la dialéctica? Jovencitos, ¿qué es la dialéctica? Ilústranos. Estamos acá para compartir. Milagros, Michael, María, Vanessa, ¿se encuentran presentes? Ajá, todo está en constante cambio, claro. La dialéctica es un método de estudio que plantea que todo está en constante cambio. La materia es dinámica. Plantea que la materia está sujeta a contradicciones. Plantea que todos los fenómenos que estudiemos lo vemos de forma global, que todo fenómeno está interactuado con otros. ¿No es así? Entonces, dialécticamente hablando, dice, la evolución de la historia se ha determinado en base a contradicciones. ¿Así? ¿Contradicciones entre quién? A ver, Michael, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Qué contradicciones se manifiestan ahí? La E, claro, el hombre y la... Perdón. El hombre y la naturaleza, ¿no es así? Claro. Ajá. La contradicción hombre-naturaleza va a ser algo evidente que se va a dar en la etapa de la prehistoria. Bueno, aquí el texto maneja pues una versión tradicional de la historia, ¿no? La prehistoria. Pero si lo vemos científicamente, si lo vemos objetivamente, obviamente no existe prehistoria, ¿no? La prehistoria es una creación de ciertos sectores que han estudiado el desarrollo histórico desde una perspectiva positivista, burguesa, que manifiestan que existe una prehistoria, ¿no? La etapa antes de la escritura, dicen, ¿no? Y los pueblos que tuvieron escritura o que desarrollaron escritura son las llamadas civilizaciones, y a partir de ahí se inicia la historia. Con esto, pues, esta postura trata de negar el grado cultural
pueblos originarios, ¿no? Muchas culturas, como los incas, como los aztecas, como los mayas, como los hindús, como los chinos, al no tener una escritura semejante, similar a la del mundo occidental, que era Grecia y Roma, se les ha considerado pues pueblos no civilizados, bárbaros y demás. Ellos manifiestan pues la prehistoria, ¿no? Entonces, no existe. Entonces, y una consulta, si vemos objetivamente hablando el desarrollo de la historia, tú sabes muy bien que la historia científica y objetiva se divide en modos de producción. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. A ver, dime, ¿de qué viene a ser un modo de producción? A ver, a ver. Pero he puesto todo el volumen, mi estimado. Ahora sí, ¿se me escucha? ¿Ahora sí me escuchas? Cierra, Martín. A ver, te decía que la historia objetiva y científica se basa y se divide en modos de producción, ¿correcto? Te pregunto y te consulto, ¿qué son los modos de producción? Mm, Estoy esperando tu respuesta, mi estimado. A ver, ¿qué es un modo de producción, mi estimado? A ver, claro, los modos de producción son prácticamente las formas en las cuales produce y genera el hombre, ¿no? Y según los modos de producción, ¿cuántos modos existen? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo, ¿no? Y la contradicción hombre-naturaleza, ¿en qué modo de producción se va a dar? Obviamente, pues, en la comunidad primitiva, ¿no es así? Bien, vamos a ver, dice, el padre de la historia. A ver, tradicionalmente, la historia tradicional ha planteado que el padre de la historia es, como ya lo han dicho ahí, ajá, muy bien, Michael, Herodoto, ¿no es así? Herodoto viene a ser el llamado padre de la historia. Y pregunta, ¿por qué crees o por qué se le considera de forma tradicional a Herodoto el padre de la historia? Dime, ¿por qué a Herodoto se le considera el padre de la historia? ¿De qué cultura fue este personaje? ¿Cuál fue su ascendencia? ¿Fue romano, persa, judío, griego? Fue griego, ¿ya? Y este historiador griego recorrió casi, a ver, ¿qué me dices? Claro, recorrió gran parte del mundo antiguo en ese entonces, norte de África, Medio Oriente. Iba a escribir un libro llamado los, eh, los 9 tomos de historia, donde establece y, y describe la organización social, económica de los mesopotámicos, de los fenicios, de los egipcios, de los persas y de estas culturas que surgieron contemporáneamente y casi simultáneamente al mundo griego. ¿Es así?
A ver, ya, pregunta 3. Sistema económico de los egipcios descansaba fundamentalmente en la agricultura y el factor decisivo para el nacimiento y desarrollo de la cultura egipcia fue, bien, a ver, sistema económico, bueno, es el sistema esclavista, ¿no es así? Es el sistema esclavista. Es el sistema esclavista. Y el factor decisivo, a ver, vamos a ver. Un poquito, quiero retratarte acá lo siguiente. A ver, ya. Observas el PPT que tienes ahí acerca de Egipto. ¿Lo observas? Habla papito lindo. Sí, ¿no? No. Ah, ya. Ya. Uh-huh. Ahora sí, ¿no es así? Ya. Entonces, mira, un poco entendiendo, siempre cuando veamos el desarrollo de una cultura, hay que entender el aspecto geográfico. Es esencial entender cómo una cultura o una civilización se va a desarrollar dentro de un espacio geográfico, porque ese espacio geográfico va a permitir entender el grado de desarrollo cultural de dicha cultura. Y entonces, mira, el antiguo Egipto se desarrolló al norte de África. Es así, tenía por límites al norte el mar Mediterráneo, al este el mar Rojo y al oeste lo que es el desierto del Sahara, uno de los más extensos del mundo, por así decirlo. Entonces, casi todo Egipto se desarrolló en una zona desértica. Pues el detalle es aquí, que Egipto se desarrolló en una zona desértica, y lo que va a permitir que Egipto desarrollara un gran elemento económico, desarrollara la agricultura, la producción ganadera. ¿Es así? Bueno, Heródoto justamente decía que el don de Egipto era el río Nilo. El río Nilo, que nace aquí en el lago Victoria y recorre toda esta parte y desemboca en lo que viene a ser un delta cerca al mar Mediterráneo, el río Nilo fue el motivo por el cual Egipto tuvo un desarrollo. Yo te pregunto, ¿fue el río Nilo o fue el trabajo que hicieron los grupos humanos sobre el río Nilo? Pienso yo que el río Nilo por sí solo no ha generado el desarrollo económico y agrícola del antiguo Egipto, sino más bien que fueron las masas humanas las que transformaron. Ah, por la presencia del limo, claro, el limo va a fertilizar las tierras, pero ¿quién generó los inmensos campos agrícolas? ¿Quiénes construyeron alrededor de las orillas del Nilo eh, acueductos, reservorios, canales de irrigación que permitieron el traslado de las aguas del río Nilo hacia las zonas circundantes de las zonas agrícolas? Claro, los esclavos, es decir, el trabajo humano. Entonces, hay que tener en cuenta acá lo siguiente. No sé si en geografía te habrán explicado, pero en geografía hay dos posturas, determinismo y posibilismo. El determinismo dice que el medio geográfico determina el desarrollo socioeconómico de un pueblo. El posibilismo dice que el hombre genera posibilidades en su poder transformativo de mejorar el medio en el cual lo rodea. Entonces, lo que se dio en Egipto con las masas de esclavos que elaboraron canales, acueductos, reservorios para generar una economía próspera, productiva, pregunta, ¿puede referirse como un posibilismo o determinismo? ¿Qué fue? ¿Posibilismo o determinismo?
Posibilismo, pues, ¿no? Porque el hombre, al transformar el medio geográfico, genera posibilidades de mejorar las condiciones económicas de seres. Entonces, la clave, como ya por ahí lo habían dicho, observas acá, observas la separata, ¿no? Entonces, sistema económico y el factor decisivo fue el río Nilo, como por ahí lo han dicho. Pero el río Nilo, entenderlo como el factor en la cual las... por el amor de Dios. Que las masas campesinas, o perdón, las masas de esclavos, van a ser las que elaboraron todas estas técnicas, ¿no? Canales, acueductos y demás. A ver, pregunta número 4. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras médicas? Médicas. A ver, sorpréndeme. 4C, Cheque Michael, desarrollador. Claro, ¿no? Las guerras médicas fueron la guerra entre griegos y persas. A ver, escúchame. Los persas, en el mundo antiguo, en el contexto en el cual se eran griegos, van a ser llamados también medos. Medos o persas. Pregunta, ¿por qué se desarrolló la guerra entre griegos y persas? ¿Cuál fue la causa de estas guerras? A ver, ¿cuál fue la causa principal de guerra entre? Ya, exacto, muy bien, mi estimada Nicole. El control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. Si tú revisas el espacio geográfico, a ver, permítame ver, voy a ver si tengo aquí el PPT. A ver, un momentito, ¿ya? Ya. Un momentito, buscar acá el mapita. Creo que no lo tengo. Ya. A ver, acá. Voy a utilizar este mapita, ¿ya? Mira. Bueno, este es un mapita de lo que viene a ser el Imperio Macedónico, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, observa. Todo esto que señalo es el mar Mediterráneo. Mira, en ese entonces era importante tener el control de la ruta comercial mediterránea. ¿Por qué? Porque el país que tuviese el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo tiene acceso a Europa Occidental. Mira, ve, España, Francia, Italia, todo lo que es el norte de África, actuales países de Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, la península de los Balcanes, donde está Grecia, Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y Medio Oriente. Y de Medio Oriente, tú puedes comercializar con India, China y demás, es decir, las puertas de acceso a través de Constantinopla posteriormente, ¿no? Entonces, era una imperiosa necesidad de los pueblos de esta etapa antigua tener el control del mar Mediterráneo, para tener el control de rutas comerciales y de esta forma acceder al comercio marítimo en sí. Los persas, a ver, ¿en qué actual país se desarrollan los persas? Actualmente Persia, ¿qué país es de Asia?
del Oriente Medio. ¿Qué país de Asia pertenece hoy Persia? A ver, Michael, ¿Persia a qué actual país pertenece? ¿O qué país actual es Persia? A ver, ilústrame, mi estimado. Irán, claro, el país de Irán, y está acá, pues, Oriente Medio, junto a Irak, Siria, Palestina, Israel, una zona que hoy está en conflicto, ¿no? Entre la guerra en Medio Oriente, por las causas que tú ya conoces, ¿no? Es por eso que se enfrentaron ahí. Y aquí va a tener una participación protagónica en esta guerra, mi estimado, los persas, perdón, los espartanos, ¿no? Pero estos grandes guerreros que estaban manejados en una disciplina adecuada, básica, establecida, por así decirlo, ¿no? Muy bien, a ver, pregunta número 5. Vamos avanzando, ¿ya? El teatro, tal como lo conocemos, fue un invento de qué cultura. Hace curso de literatura. Los romanos. No, los romanos lo van a perfeccionar, a desarrollar, pero no fue invento de los romanos. El teatro. ¿Sabes qué es el teatro, no? La expresión del arte, el teatro. Creadores de esas famosas tragedias. Ahí están las tragedias. De los griegos, claro, pues mi estimada. Los griegos. Ahora, el teatro en la antigua Grecia va a surgir en el contexto, mi estimado, en el contexto del culto a un dios. ¿En base a qué culto de un antiguo dios griego es que surge el teatro, jovencitos? ¿Recuerdas? Ajá, muy bien, Michael. En honor, pues, al dios Dionisios o Baco, dios de la embriaguez, ¿no? Donde se hacían las grandes fiestas dionisíacas o bacanales, como decían, ¿no? En el mundo romano, en las, donde prácticamente las personas utilizaban máscaras y asumían un papel ajeno a su personalidad y tomaban la personalidad de los actores terminantes. A ver, mencióname los más grandes representantes griegos del teatro. A ver, los más grandes representantes del teatro griego y de su tragedia, porque la tragedia griega acaba de ser muy representativa, pues, mi estimado. Representantes de la tragedia griega, a ver. A ver, ¿cuál? Homero, no, mi estimada. Homero es un poeta épico. O sea, es un poema, poetas que tienen un contexto histórico, que resaltan un hecho histórico, ¿no? La guerra de Troya, por ejemplo, en la Ilíada, la Odisea, las aventuras de Ulises, Sófocles y Esquilo, ¿no? El famoso Sófocles, su principal obra, Prometeo encadenado, ¿no? Que narra pues la lucha de este titán, de este gigante que logra saltar el Olimpo, donde se encontraban los dioses y demás, y le arrebata a Zeus el fuego sagrado de la inmortalidad. Y Zeus lo descubre y lo castiga, ¿no? Y el castigo a Prometeo fue encadenarlo en una montaña desnudo, y durante el día las aves de rapiña devoraban sus vísceras internas, especialmente el hígado. Y durante la mañana esto se regeneraba y luego volvía en la noche a hacer algo así. El castigo del gran Prometeo. ¿Sí? Y luego aparece pues el gran Esquilo, ¿no? ¿Sí? El padre de la tragedia griega. Obra principal representativa de Esquilo, que muestra la grandeza de la tragedia griega. Oye, principal obra de Esquilo en la cual se... ¿Cómo dices, Carlos?
Principal obra de Esquilo, de la tragedia griega, mi estimado. ¿Mm? ¿Han escuchado hablar o has leído la obra de... ¿cómo se llama? Se me fue, ¿ves? La obra principal de Esquilo es Edipo Rey, ahí está. ¿Sabe qué es Edipo Rey, no? La obra de este personaje que sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre Yocasta, de la cual tiene un hijo, ¿no? Y al final se entera esto, Esquilo, la madre de Esquilo coge los pendientes, los gatos de su madre, que había sido su esposa, y se lo clava en los ojos y huye, pues, ¿no? En la famosa tragedia griega de Esquilo. El Partenón, ajá, a ver, el Partenón es un monumento histórico hecho en mármol arquitectónico propio de quienes. ¿Mm? ¿Quiénes inventaron el Partenón, mi estimado? ¿Creación de quién fue el Partenón? Una de las máximas obras arquitectónicas. El Partenón. El Partenón. ¿Creación de quién fue, mi estimado? Arquitectónica. Ajá, tienes razón. Sí, 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 me equivoqué ahí. La obra de Edipo Rey es de Esquilo y no de Sófocles, ¿no es así? Claro. Era de Sófocles. Tienes razón, mi estimado. Tienes toda la razón, mi estimado. Gracias por la corrección. Confundí autores ahí. Ajá, muy bien. A ver, el Partenón. ¿Obra arquitectónica de quién es? No quiere, ¿no? Gracias. Dime, el Partenón es de la cultura griega, pues así tú lo has dicho ahí, griego, de los griegos. Obra arquitectónica donde se establecía pues una especie de peregrinaje, donde se hacía una especie de asistencia para establecer y recibir el beneplácito y bendición de los dioses, ¿no? Ahora, recordar que los dioses griegos, a diferencia de otras culturas como Mesopotamia, como Egipto, tenían otras características. Los dioses griegos, mi estimado jovencito, los dioses griegos van a tener apariencia humana. Pero si tú revisas en el antiguo Egipto, en la antigua Mesopotamia, los dioses tenían forma de animales, antropomorfos, zoomorfos. ¿Es así? En cambio, en la antigua Grecia, sus dioses van a ser antropomorfos, forma humana. Van a tener las virtudes y defectos de los humanos. Por ejemplo, Zeus era bastante infiel. Afrodita, bastante infiel, ¿no? La avaricia, la lujuria, o sea, los dioses griegos no eran perfectibles, pues. Tenían casi las mismas particularidades que los dioses o que la condición humana. En el año 509 y 29 antes de Cristo, que hoy debe llamarse antes de nuestra era, ese término, esa denominación antes de Cristo ya no se utiliza en la historia, y eso creo que lo conoces bien, ¿no? Creo que lo expliqué en una clase. ¿Es así? Te informé por qué ahora ya no se utiliza antes de Cristo, ¿no es así? ¿Correcto? Ya. Se inició en antigua Roma un nuevo periodo político y social denominado. Ya. Es una etapa donde hay una aparente tranquilidad en Roma, donde los sectores sociales que ejercían el poder, a ver, dime, ¿qué sector social
concentraba el poder económico, político en la antigua Roma. ¿Quiénes eran? ¿Los plebeyos? ¿Los esclavos? No, sector social, mi estimado. Sector social. ¿Qué sector social? ¿Qué clase social tenía el control económico, político en la antigua Roma? ¿Eran los plebeyos? ¿Eran los esclavos? ¿Eran los patricios? ¿Recuerdas? ¿Quiénes eran? ¿Mm? Los patricios. Habla, por favor. Trata de hablar, ya. Un poco que me sacas de quicio cuando escribes, mi estimado. No, hijito, gracias. Claro, pues los patricios. Porque se creían descendientes directos de sus herederos, los latinos, ¿no? Que era el principal pueblo que va a establecerse en la antigua Roma, en la zona de la Lacia. Entonces, estos patricios establecieron una institución que se encargó de elaborar el marco jurídico de la antigua Roma, conocido como el derecho romano. ¿Cómo se llamó esta institución que en la antigua Roma, controlada por los patricios, se encargaban de elaborar las leyes y el marco jurídico? Ya. ¿Cómo se llama esta institución? En la antigua Roma, que se encargaba de elaborar el marco jurídico, las leyes. Oiga, a ver, dime. Nombre de la institución que se encargaba de elaborar leyes, el marco jurídico en la antigua Roma. ¿Quiénes eran? Contesta, por favor. Si lo sabes, hemos visto este tema ya. Dime cuál fue. El Senado, por el amor de Dios, el Senado. El Senado romano, integrado por patricios, se encargaba de elaborar el marco jurídico obviamente que va a defender los intereses de la clase dominante, en este caso de los patricios. Y el Senado romano va a tener protagonismo en qué etapa del desarrollo histórico de Roma. Monarquía, república o imperio. Recuerda que la antigua Roma solamente pasó por 3 etapas, ¿eh? Monarquía, su primera etapa, república e imperio. Entonces, el Senado tuvo una importante participación en qué etapa histórica. Claro, pues Maico, la república, ¿ves? La república. La república, mi estimado. Y es en la república donde inclusive van a ver la contradicción entre patricios, donde inclusive los plebeyos se enfrentan a los patricios, ¿sí? Hay una contradicción que provocó serias desavenencias, provocó un clima social muy tenso, a tal punto que los plebeyos tuvieron que huir hacia el monte sacro y no había mano de obra en los campos agrícolas, en los centros artesanales que buscaban los patricios. Esto condicionó a que los patricios fueran hasta el monte sacro pidiendo que los plebeyos vuelvan a las ciudades, a cambio de darles ciertas prerrogativas a los plebeyos. Aparece pues la ley Canuleia, la ley Agripina, y todas estas se van a fundamentar en el derecho romano. Escúchame bien, el derecho romano que hoy lo estudian los que estudian leyes, abogacía, el derecho romano es producto, un conjunto de leyes, producto de las contradicciones entre plebeyos y patricios. Oye, porque los plebeyos podían generar una convulsión social, podían generar una desestabilización política, perdón, y eso podría poner en peligro a toda la República Romana. Por eso que los patricios romanos dicen, un momentito, hay que establecerle y darle ciertas leyes que en la práctica van a estar limitadas, pero leyes al fin y al cabo, donde planteaban relativa participación de los plebeyos, una relativa igualdad entre plebeyos y patricios.
¿correcto? Muy bien, seguimos. En la República Romana hubo funcionarios que representaban a la plebe. A ver, quiénes eran la plebe? ¿A quién se le consideraba plebe en la Roma? Bueno, plebe viene pues de plebeyos, ¿no es así? ¿Y quiénes eran los plebeyos en la antigua Roma? ¿Quiénes representaban a los plebeyos en la antigua Roma? Voy a esperar hasta volverme anciano, mi estimado. Claro, personas libres sin derecho, ¿no? Pequeños comerciantes, agricultores, campesinos y demás. Pero debido al derecho romano, y recuerda una vez más te digo, el derecho romano es un conjunto, un marco jurídico que surgió producto de las contradicciones, de las luchas, las desavenencias entre plebeyos y patricios. El derecho romano creó un representante que era considerado como un magistrado, que se encargaba en el Senado romano de defender los intereses, yo quería eso, de defender los intereses de ellos, o sea, de los plebeyos. ¿Quiénes eran estos funcionarios? Dime, ¿qué funcionario en la República Romana buscó defender los intereses de los plebeyos? Cónsules, censores, pretores, tribunos, cuestores. Pretores, no. Los pretores dirigían el ejército. No te confundas. Salud con agua de tiempo. Dime. Cónsules, censores, tribunos, cuestores. A ver, vamos. Por favor, participa. Los cónsules, no. Eran los tribunos. Por eso que había un funcionario tribuno de la plebe, se llamaba. Eran representantes, eran patricios que habían sido elegidos por la plebe para que represente los intereses de la plebe. Pero obviamente estos tribunos tendrían una participación muy limitada. Le van a dar, como te digo, derechos, prerrogativas, facultades a la plebe, pero muy limitadas. Bastante limitadas. Bastante limitadas. Ajá, a ver. Pregunta 9, vamos avanzando. Hasta aquí, ¿todo claro, todo ok? ¿Cómo no? Volví. A ver, pregunta siguiente. Dice, la ley y el derecho tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. Ya, si dice derecho, obvio pues, ¿quién sistematiza, establece el marco legal que luego lo va a heredar todas las culturas posteriores a esto? ¿Qué cultura sistematizó de forma ordenada el derecho? Fácil, ¿eh? Obvio, pues, mi estimado, claro, los romanos, no hay otra, pues, ¿no? Los romanos. Pero recuerda, recalco una vez más, estas leyes del derecho romano fueron producto de las contradicciones existentes entre patricios y plebeyos, con tal de neutralizar la lucha de los plebeyos y que estos plebeyos luchando pudieran poner en peligro
la supuesta estabilidad política de la República Romana. Digo supuesta porque no lo era. Tú sabes que en la época de la República Romana hubo guerras civiles. Y al establecerse guerras civiles y para pacificar la República Romana, se establecieron triunviratos. ¿Recuerdas? ¿Y qué eran los triunviratos, mi estimado? ¿Qué eran triunviratos? El gobierno de 3 militares, pues. Pero también fracasaron y llegó la siguiente etapa. Ajá, a ver, ajá, interesante pregunta, a ver. Pueblo, cultura responsable del descubrimiento de la brújula. Ya, fácil, ¿eh? Es un pueblo del Antiguo Oriente, uno de los pueblos más sabios, que tuvo una cultura ancestral, milenaria. Claro, Michael, los chinos. Los chinos crearon la brújula. Pero ¿sabes qué cultura o qué otro pueblo llevó esta brújula a Europa perfeccionada y que sirvió luego para los viajes de expedición, los viajes de buscar nuevas rutas comerciales en el contexto del desarrollo del capitalismo mercantil y que posteriormente permitió que el señor Colón llegara de forma casual a América y se iniciara la invasión a América de forma sistemática? ¿Sabes qué pueblo lleva la brújula china hacia Europa y la perfecciona? Un pueblo que lamentablemente la historia tradicional no le ha dado el crédito, no le ha dado la importancia. Es uno de los pueblos muy cultos, ¿eh? Muy sabios. Si no fuera por este pueblo y sus aportes culturales, Europa culturalmente no sería nada. Serían siendo lo que eran antes, los pueblos bárbaros, por así decirlo. ¿Qué cultura es la que lleva la brújula china hacia Europa y la perfecciona para el desarrollo de los viajes de descubrimiento del capitalismo mercantil? ¿Qué pueblo fue? Habla, dilo. ¿Qué pueblo fue? Los que llevan la brújula a Europa y la perfeccionan. Un pueblo que se desarrolló en la zona de Arabia, el desierto de Arabia, zona del Yemen, cerca al Golfo Pérsico. Ya había dado pistas. ¿Qué cultura fue? A la capitalismo. Me hace sentir muy solo, sinceramente, cuando no participas. No pueden hablar hoy. Ya. Sí, no, pues, ¿qué pueblo que se desarrolló en la antigua Arabia, península del Yemen, cercano al Golfo Pérsico? Llevaron la brújula a Europa y la perfeccionaron. ¿Quiénes fueron? Los ¿qué? ¿Araucanos? Los árabes, pues hijo, los árabes. Oye, Europa culturalmente no fuera nada si no fuera por los árabes. Los árabes llevaron el conocimiento de los hindúes, el conocimiento de los chinos, la pólvora, la brújula, el astrolabio, la carabela con la cual Colón llegó a América y produjo la invasión hispana, la invasión a América, fue creación de los árabes. Los árabes llevaron la ciencia, las matemáticas, sistematizaron los árabes y la llevaron. Y que los números que hoy utilizamos, numeración de 0 a 9, es creación de los árabes, numeración arábica. Porque antes de esto se utilizaban los números romanos, que era difícil para cuantificar y sistematizar grandes cantidades. Los árabes llevaron a cabo el desarrollo de la química que se sistematizó en Europa, de la astronomía, de la literatura. Oye, los árabes, si se atrevieran a escribir novelas, Dios mío,
Ganarían el premio Nobel. Hay un cuento que a mí me relataba mi abuela antes de irme a dormir en las noches. Un cuento anónimo que refleja la magia, la creatividad, la cosmovisión, la forma de entender del pueblo árabe. ¿Has leído este conjunto de cuentos llamado Las Mil y Una Noches? No me digas que nunca más has leído ni siquiera un cuentito de Las Mil y Una Noches. Ah, oye, qué triste, ¿ah? Me ha ido el cuento de Simbad el Marino, Ali Baba y los 40 congresistas, perdón, los 40 ladrones, que en realidad viene a ser lo mismo, la alfombra mágica y demás, es parte de la literatura árabe. Entonces, hoy hay que darle el plus, el aporte de los pueblos árabes, cosa que hoy el mundo occidental se lo ha negado. Piensan que los árabes son pueblo ajeno, son pueblos terroristas, son pueblos violentistas. No es así. Pues, ¿no? Todo el conocimiento que tiene hoy Europa, gracias a la nación de los árabes. ¿Correcto? A ver, el Imperio Bizantino sobrevivió 10 siglos principalmente. Ya, a ver, pregunta. El Imperio Bizantino, antes de denominarse Imperio Bizantino, ¿qué fue? A ver, recuerda, caída de Roma. Roma se divide en dos partes. ¿Recuerdas? Ante la invasión de los bárbaros. Claro, la capital fue Constantinopla, correcto, mi estimado. Pero el Imperio Bizantino surgió producto de la división que hizo el emperador Honorio en dos Romas. ¿Recuerdas? La Roma de Occidente, con su capital Roma propiamente dicha, y la Roma de Oriente. Claro, la Roma de Oriente es el Imperio Bizantino, pues, mi estimado, con su capital Bizancio, que luego se transformó en Constantinopla. Y Constantinopla, durante 10 siglos, 1000 años, fue el puerto más importante porque fue la puerta de ingreso a Medio Oriente, hacia la llamada ruta de las Indias Orientales. Y recuerda que el Imperio Bizantino va a caer bajo el poder de los turcos otomanos, 1453, si no me falla la memoria. Pero sobrevivió 10 siglos, ¿debido a qué? ¿Debido a qué sobrevivió el Imperio Bizantino 10 siglos? Habla. Hmm. A ver. A la muerte de Honorio se divide Roma en dos partes. Roma de Occidente, con su capital Roma propiamente dicha, y Roma de Oriente, con su capital Bizancio o Constantinopla. La Roma de Occidente cae, producto de sus contradicciones internas, rebelión de esclavos, crisis económica, aumento del precio de los productos, escasez de alimentos y demás. Y esto va a ser rematado por las invasiones bárbaras. Y se destruye el Imperio Romano de Occidente. Y se crean los reinos bárbaros. El reino franco, el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino anglosajón. Eso tú ya lo conoces. ¿Es así? Pero persiste Roma de Oriente. Y Roma de Oriente va a llegar a su máximo esplendor cuando llega un personaje llamado Constantino. Y ahí establece el Imperio Bizantino con su capital Constantinopla. Entonces, Roma de Oriente sobrevivió, por así decirlo, 1000 años, convirtiéndose en el llamado Imperio Bizantino. Un poquito. ¿Correcto? Ya, entonces, ¿cuál sería la clave acá?
Exacto, la letra E, como dicen ustedes. Muy bien. Claro, porque todo este imperio bizantino se cohesionó en base a una religión, la religión cristiana. Pero un detalle, los cristianos de Oriente, del imperio bizantino, van a discrepar con el cristianismo occidental de Roma, donde ya estaba el Papa. Estos cristianos van a llamarse cristianos ortodoxos, de la religión griega, de la religión turca, de la religión de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque estos que no, por ejemplo, no tienen jerarquía. Es mi abuelita. No tienen jerarquía. Estos cristianos ortodoxos no rinden culto a la Virgen María, a los santos, a las imágenes, por ejemplo. No consideran. En el mundo de los cristianos ortodoxos se permite que la mujer acceda a altos cargos dentro de su iglesia. Hay casos de la iglesia ortodoxa que hay mujeres que ejercen el cargo de sacerdocio y pueden oficiar las misas al estilo ortodoxo, cosa que en el mundo del catolicismo occidental no se permite, una vez plagado pues de su marcado machismo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, ajá. A ver, el Islam dice. ¿Vamos bien? A ver, respóndeme. Ajá, muy bien, gracias, mi estimada. ¿Los demás están ahí? A ver, un breve recorrido flash. María se encuentra, Sandrita, Michael, Mayra, ¿están ahí? Hablen. Ah, ya, parezco una sesión Le estamos espiritista. escuchando, profesor. Ah, ya, chévere. Gracias, mi estimada. Gracias. Está muy bien entonces, ya. Voy avanzando bien. Ya. El Islam, religión del mundo árabe creada por Mahoma. ¿Qué significa el Islam? A ver, una breve referencia al Islam. El Islam, al igual que el cristianismo, no es una religión original. El Islam, al igual que el cristianismo, es la síntesis, la mezcla de diversas posturas religiosas. El Islam ha tomado elementos del judaísmo, ha tomado elementos del cristianismo, ha tomado elementos del mazdeísmo, religión de los antiguos persas. Igual, el cristianismo ha tomado elementos del judaísmo, elementos del mundo egipcio, de Mesopotamia, más. Es una síntesis. Por ejemplo, Mahoma, el profeta elegido, era un comerciante. Ahora, dicen algunos críticos que el Islam fue una creación que va a ser Mahoma en base a una ideología que él crea para tener el control de los grupos comerciales. Antes del Islam, los pueblos árabes eran politeístas, tenían diversos dioses. En la Meca había una piedra negra que le llamaban la Kaaba, que según dice la tradición árabe milenaria, se había ennegrecido por los pecados del hombre. Entonces Mahoma, que pertenecía a un grupo de comerciantes, quiso tomar el poder y defenestrar a los antiguos sacerdotes de la Meca. Pero para eso necesitaba la participación de los demás sectores comerciales. Cada sector comercial tenía sus propias costumbres, tradiciones y demás. Entonces decían, ahora, ¿cómo uno a otro pueblo? Fácil, en base a una religión. El Islam, como religión, permitió la cohesión, la unidad de los diversos pueblos árabes. Y Mahoma, a sus 50 y tantos años, dijo que el arcángel Gabriel se había aparecido y le había dicho, iluminado, que el Islam era la única religión oficial. Escribió inclusive el libro sagrado del Islam. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Que es considerado también un código civil, por cierto. A tu salud con agua de tilo. A ver, dime, Mayrita, el libro sagrado del Islam, María Jicaro. A ver, dime, libro sagrado del Islam. ¿Corán? El El Corán, profesor. Corán. El Corán. Y según el señor Mahoma, el Islam
significaba someterte totalmente a Dios. Sumisión total a Dios. No cuestionarlo, no criticar. Ya es aquí donde Mahoma plantea y dice, Alá me ha dicho que el Islam es la única religión y yo, Mahoma, su profeta principal. Por lo tanto, yo estoy en la obligación de difundir el Islam a nivel mundial. Y esto permitió integrar a los comerciantes árabes que formaron un ejército y tomaron la Meca. Porque en un primer instante Mahoma es expulsado de la Meca, lo sabes, ¿no? Le van a llamar la Égira, pero Mahoma reorganiza sus tropas y toma, es decir, detrás de una religión no es un concepto ideológico solamente, hay intereses económicos. Es decir, los grandes comerciantes de Arabia se valieron de esta religión para tomar el poder político de la Meca y en base a ello centralizar el poder de los árabes y a partir de ahí los árabes inician un gran imperio con el famoso yihad. El yihad en la tradición árabe es la famosa guerra santa, en la cual se debe difundir el Islam con la razón o con la fuerza. Y a partir de ahí, los árabes inician toda una expansión militar. Toman Medio Oriente, toman Siria, Palestina, Israel, Turquía, todo el norte de África, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez. Llegaron hasta la península ibérica, tomaron el control de España y Portugal por 7 siglos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta 13 dice, el rey Carlomagno, a ver, este rey Carlomagno formó parte de qué imperio? Uno de los más grandes imperios de la etapa feudal, de la época de la Edad Media, también llaman algunos. ¿De qué imperio fue? Imperio incaico, Nancy. Exacto, el imperio carolingio. Y recuerda, el imperio carolingio tuvo su base. ¿Cuál fue la base? ¿Qué reino bárbaro fue la base del imperio carolingio? ¿Mm? A ver, despierta Mayrita y María. ¿Qué base, qué reino bárbaro fue la base del imperio carolingio? ¿El reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino anglosajón o el reino franco? El reino franco, pues claro, el reino franco es la base del imperio carolingio, que se ubicó en lo que es Francia. El reino de Carlomagno significó para Europa ¿qué? Ahora, Carlomagno va a afianzar su poder porque él va a tener la clara alianza con una institución que en la etapa feudal se encargó del control ideológico de las masas y del pueblo. Pregunta, en el feudalismo, ¿qué institución se encargó del control de las masas y el pueblo? Ah, a ver. Exacto, mi estimada, la Iglesia Católica. Por lo tanto, era una imperiosa necesidad para el rey Carlomagno tener sumisos la ideología de los siervos, de los campesinos, porque recuerda, estamos hablando del feudalismo. En el sistema feudal, ¿quién genera la producción económica en favor de las clases dominantes? Es el siervo, es el campesino, ¿no es así?
Por lo tanto, había que tenerlo sumiso ideológicamente. Y para eso el rey Carlomagno se va a valer de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿cuál es la clave acá? Ya. Claro, la convivencia con la Iglesia romana. Claro, muy bien, estimada. Excelente. Claro. Y a cambio de esto, Carlomagno le entrega, ¿sabes qué a la Iglesia Católica? Los estados pontificios. Carlomagno con su ejército venció a los visigodos que se encontraban en lo que es hoy Italia, le arrebató tierras y ¡pum! Se los entregó a la Iglesia Católica. Y el Papa ahí creó los estados pontificios, que hoy es conocido como el Vaticano. Bueno, pero en ese entonces el estado pontificio era más extenso, pues era casi toda Italia. Y en esos estados pontificios el Papa tenía tierras, el Papa tenía feudos, el Papa tenía vasallos, la Orden de los Templarios, su principal ejército, y tenía, perdón, sus principales vasallos, claro, y tenía siervos que trabajaban por ellos. En este entonces la iglesia se convirtió en un gran señor feudal, gracias a la acción conjunta de Carlomagno, y es por eso que el Papa coronó a Carlomagno como emperador, pues. Y en ese entonces Carlomagno aducía de que el poder que tenía él era dado por el representante máximo de la Iglesia Católica, que era el Papa. Por lo tanto, su poder tenía un poder divino, que venía de Dios, ya que el Papa me lo ha dado. Y él decía, mis súbditos, mis vasallos y mis siervos, si no hacen caso a mis órdenes, a mis caprichos, no están en contra de mí, están en contra de qué? De Dios. Ahí está, pues. Date cuenta cómo funciona el elemento ideológico. Oye, el elemento ideológico es un elemento poderosísimo. Tú controlas la ideología del pueblo, su forma de pensar, obviamente controlas su comportamiento y su conducta y lo manejas como si fuera un gran títere de acuerdo a los intereses que buscan los grupos de poder. Eso se dio pues en el feudalismo. A ver, mi estimado, vamos avanzando. La guerra de los 100 años se enfrentó. ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de los 100 años? Bueno, en realidad no duró 100 años de lleno. ¿Eh? Tuvo sus lapsus, tuvo sus treguas, pero le han llamado así de guerra de 100 años. ¿A qué países se enfrentó? A dos grandes monarquías. Habla, papito lindo. ¿Qué países fueron? Por el amor de Dios. ¿Vas a salir? A ver, te decía, la guerra de los 100 años va a ser una guerra que enfrenta a Francia e Inglaterra. ¿Ya? Enfrenta a Francia e Inglaterra. A ver, claro que sí. Fue una guerra por la sucesión dinástica. Los ingleses veían que Francia, estoy hablando después del siglo XII, siglo XIII, tenía gran cantidad de tierras. Entonces, la dinastía de los Plantagenets querían tomar el control de la monarquía francesa. Y lo hicieron. Un representante de esta dinastía tomó el control de la monarquía francesa, pero generó el rechazo de ciertos nobles, de ciertos señores feudales, que veían una clara intromisión de la monarquía inglesa en los asuntos políticos de Francia. Y estalla la guerra, pues. En esta guerra, que logra ganar Francia, por cierto,
Francia se impone ante la potencia que era Inglaterra en ese entonces. Francia, que tenía un ejército no muy preparado, utilizó a sus siervos, utilizó a sus campesinos y al pueblo que fueron a enfrentarse a esta guerra. Y aquí, en esta guerra de los 100 años, va a ser muy decidida la participación de un accionar femenino. Como te vuelvo a decir una vez más, la historia oficial ha negado el papel de los actores femeninos en los procesos históricos. Y en esta guerra de los 100 años que logra ganar Francia a la gran Inglaterra, se debió a la labor protagónica, partícipe de una mujer que lideró las masas. ¿Sabes qué mujer fue? Lideró los ejércitos, una campesina de no más de 20 años. ¿Quién crees que fue? ¿Alguna idea? Campesina, llegó a tomar el poder de las armas del ejército, venció a los ingleses y le devolvió la corona al rey de Francia. Sin la participación de este personaje, Francia no hubiera ganado la guerra en Inglaterra. Y si no fuera esta mujer, Inglaterra hubiera tomado como una dependencia o una colonia a los franceses. ¿A qué mujer me refiero? ¿Alguna idea? Juana de Arco, mi estimado. ¿Has escuchado hablar de Juana de Arco? Ya pues, protagónica en esta etapa. Ella encabezó, lideró a las masas y venció a los señores, los humilló públicamente. Un detalle. Juana de Arco manifestaba que era una enviada de Dios. Juana de Arco decía que escuchaba a Dios en sus sueños, en sus visiones, y le decía cómo actuar en las batallas, y le orientaba al rey. Llegó un momento en que la fama de Juana de Arco se difundió por Francia. El pueblo la idealizó. Oiga, los generales del rey tenían que hacer caso a Juana de Arco. En ese entonces, ¿cómo una mujer iba a liderar tropas e iba a pasar por encima de los altos mandos militares que eran varones? No era concebible, pues. Pero Juana de Arco lo hizo. Era muy hábil en ese aspecto. Una mujer que tuvo mucho manejo político. Pero un detalle, el rey y la iglesia en ese entonces veían en Juana de Arco un acaparamiento del poder. Y el rey dice, un momentito, si esta mujer tiene tanto poder y las masas se aplegan a ella, puede llegar un momento en el cual el pueblo, liderado por esta mujer, ¡blum!, toma el poder. Oye, estaba en ese proceso. Juana de Arco generó una convulsión social y se temía en Francia un desborde popular que podía que las masas que pudieran tomar el poder ante la fragilidad de la monarquía francesa. Eso no lo iba a permitir, pues, la monarquía, menos los señores feudales. ¿Y qué hicieron con Juana de Arco? Vino la Santa Inquisición. ¿Sabes qué es la Santa Inquisición? ¿No es así? ¿O quieres que te explique la Santa Inquisición? No sé qué es la Santa Inquisición, ¿no? Ya. Entonces, viene la Santa Inquisición y le hacen un juicio a Juana. Dijeron, tú eres bruja. ¿Cómo es posible que tú escuches voces de Dios? Porque ella decía ser enviada. Tú no eres enviada de Dios. ¿Cómo? Le hacen un juicio. Juana no se retracta. Le dice, no, yo escucho voces. Yo soy enviada de Dios. Y lo condenan y lo sentencian. Y encuentran culpable a Juana de brujería. Y en ese entonces, la Santa Inquisición, ¿cuál era la pena de pena máxima para las suegras? Perdón, para las brujas. ¿Cuál era la pena para las brujas, según la Santa Inquisición? Claro, pensaban que estaba loca, claro que también, y la acusaban de bruja, pues. Pregunta, en ese entonces, la Santa Inquisición, ¿cuál era la pena máxima para las brujas? ¿A dónde la llevaban? ¿A Cancún?
Claro, era la hoguera, pues. Quemarse vivas en la hoguera. Y eso pasó con Juana. Oye, le resultó, como dice mi abuela, cañón a la monarquía de la iglesia. Nos deshacimos de Juana. Oye, Juana era idealizada por el pueblo. Imagínate que tu ídolo, luego de la noche a la mañana, caiga al suelo acusado de ser brujo. Oye, la gente la lapidó y la iglesia católica la quemó. Esto fue uno de los grasos errores de la iglesia. Y la iglesia no solamente quemó a Juana, quemó a miles de mujeres más y a muchos científicos más. Y eso tú ya lo sabes muy bien. Casi 10 siglos después, o 8 siglos después, la misma iglesia católica que quemó a Juana de bruja por evitar el devoro del pueblo, así es, claro que sí, así es, la proclamaron santa. Y hoy en Francia, Juana es una santa, así como en el Perú es Santa Rosa de Lima para el mundo católico. Uy, qué gracioso, ¿no? La iglesia lo quemó siglos antes y después la proclaman santa. Claro, un poco redimiendo el error que hicieron, pues, ¿no? Ahí está, pues. En ese contexto se desarrolló pues la famosa Juana de Arco, una campesina, una mujer joven de no más de 20 años, que llegó al triunfo de Francia y le entregó y devolvió la corona al rey de Francia. Y mira cómo la pagaron, pues. Mira cuál fue su fin. Ese es, decía, el precio a una mujer que rompió esquemas, que rompió prototipos, que rompió prejuicios en la Francia de ese entonces y demostró que las mujeres también pueden ejercer un poder protagónico en determinados contextos y coyunturas sociales. Ahí está, ahí está. A ver, un momentito. Ajá, ya, vamos acabando ya. Dice, el humanismo, para empezar. El humanismo que fue un sistema filosófico y ideológico. Pregunta, ¿qué sector social lo promovió? Estoy hablando ya del siglo XIV, siglo XV. Está en pleno auge el desarrollo del capitalismo mercantil. Escucha, pleno auge el desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿qué sector social promueve la ideología del humanismo? Claro, la burguesía. Exacto. ¿Y por qué? ¿Para qué la burguesía promueve este nuevo sistema ideológico? Un sistema filosófico. Claro, para su beneficio. Y también para cambiar la forma de pensar del hombre. Hasta ese entonces, siglo XV, perdón, ya siglo XVI, ya estamos hablando del año 1500, el pensamiento que se planteaba en Europa era un pensamiento escolástico, direccionado por la Iglesia Católica, establecido en la fe y los dogmas. Los dogmas eran verdades absolutas que tú debías creer sin motivo de comprobación o de refutación. Y los humanistas discrepan, ¿no? Los humanistas se declaran antiescolásticos. Los humanistas dicen que el hombre, para conocer su realidad y cómo funciona dicha realidad, el hombre no debe basarse en la fe, debe basarse en la razón, lo cual va a dar inicio al desarrollo científico. Los humanistas dicen que si el hombre utiliza la razón y el hombre puede transformar y modificar y entender el espacio en el cual él se encuentra, obviamente el mundo gira en torno al hombre. Por eso que plantean la postura antropocentrista. El hombre es el centro del universo y de la naturaleza, porque el hombre, en base a su razón, puede transformar dicho entorno. Cosa que no era percibido de esa forma en la Iglesia Católica, que era teocentrista. En ese entonces, antes del humanismo, se planteaba que Dios es el centro de todo lo que gira alrededor. Y si tú quieres comprender las cosas que ocurren a tu alrededor, tienes que entender a lo que es Dios. Y para comprender a lo que es Dios, tienes que basarte en la fe, pues.
¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. La C y la D, ya. A ver, vamos a ver. La expresión de la reforma religiosa, no, la reforma religiosa es posterior al humanismo. Acá está, pues mira, ve, estudio de la razón y la naturaleza. Claro, eso es, porque para el humanista el hombre debe utilizar la razón por encima de la fe. Y eso generó pues un quiebre en la Iglesia Católica. Entonces la burguesía dice, si cambiamos la forma de pensar del pueblo, iniciamos una revolución de su conciencia y de sus ideas. Y es este pueblo el que nos va a favorecer para nosotros luego tomar el poder. Y la burguesía ya va a tomar el poder en una gran revolución que organiza siglos después. ¿Cuál fue la máxima revolución burguesa con la cual la burguesía toma el poder e instaura ya el capitalismo? La Revolución Francesa, pues. Claro, a ver, te explico más. La reforma religiosa va a ser una consecuencia del humanismo. Es posterior al humanista. Ahora, la reforma religiosa más se centró en una cuestión religiosa, en crear una religión nacional en los países burgueses, teniendo una clara separación marcada de lo que es el papado. Pero obviamente la reforma religiosa se va a valer del humanismo, ¿ya? Del humanismo. Ajá, ya, acá acabo. Era un derecho del señor feudal que afectaba la intimidad de los siervos. Cuando dice intimidad, se refiere a la intimidad de la cópula sexual. Está de más explicarte qué es la cópula sexual, ¿no? ¿No es así? Tú ya sabes eso, ¿no es así? Está de más explicarte, ¿no? Supongo que tú no sabes, pues, que tú viniste de que tu papá puso una semillita en tu mamá, la regaron, eso, o te trajo a la cigüeña, eso ya, supongo yo que tú no crees, ¿no es así? A ver, ¿cómo se llamaba este derecho que tenía el señor feudal que afectaba la intimidad? A ver, eso, ¿a qué intimidad se refiere? Cuando los siervos, que eran campesinos, se querían casar, debían pedir permiso al señor feudal. Si no, no se efectúa el matrimonio. Ahora, en este matrimonio, la primera noche nupcial, es decir, la primera noche de la mujer casada, no la pasaba con el esposo. El señor feudal decía, yo tengo ese derecho, decía, yo, decía. Se le llamaba, decía, yo inclusive tengo el derecho de gozar de la virginidad de esta mujer. Y sus soldados iban a la aldea y llevaban a la mujer pues a su aposento. Pasaba lo que tenía que pasar, y no me digas que pasaba ahí. Y para que en la noche el señor feudal no sea interrumpido, dice que colocaba la cabeza de un alce o un venado. Luego de pasar la noche, la mujer, magullada, ultrajada sexualmente, volvía a la aldea con el marido. Y la gente del pueblo le decía pues al esposo, ha sido coronado, ha sido cornudo. Ajá, exacto, Mayra. Y a partir de ahí viene ese argot popular que dice, pues cuando tu pareja te engaña, te es infiel, saca los pies del plato, eres cachudo o cornudo. Oye, ese era un derecho del señor feudal, imagínate. ¿Hasta dónde había el derecho? Pregunta, ¿cómo se llamó ese derecho? En algunos textos lo encuentran como la prima notte o la primera noche nupcial. Pero ¿cómo también se le llamó a este derecho? Era un derecho, según el señor feudal. Sí, es cierto, él solo proclamó. Claro, era tanto el poder del señor feudal que él planteaba las normas, las leyes, según su antojadizo criterio y obviamente sus propios intereses políticos y económicos. Claro, nadie podía refutar, pues era el señor feudal. El siervo tenía que someterse. ¿Qué le quedaba al siervo? Totalmente explotado, marginado, sin medios de producción y demás. ¿Cómo se llamó ese derecho? Y ya con esto termino. ¿Alguien sabe? Ajá. Claro, muy bien, Mayrita. El derecho de la pernada. Pernada. Pernada, ¿ya?
o también la prima note. Ya hacemos dos más, claro que sí, normal. Entonces, me intento decirle a mi abuelita que espere la mazamorra, que para que no se vaya enfriando, ¿ya? Normal, hacemos dos más, gracias, María, si quieres continuar. Dice, 17. Fue aquel hecho que promovió la búsqueda de nuevas rutas comerciales eficientes. Ah, ya, pues fácil. Contexto del capitalismo mercantil, los viajes de Colón, impulsado por el capitalismo catalán de Barcelona, en buscar rutas al occidente para llegar a las Indias Orientales. Recordar que en ese entonces, antes de las rutas comerciales, Constantinopla, que formó parte del imperio bizantino, cayó a mano de los turcos otomanos, ¿no es así? Y los turcos otomanos pedían una especie de un tributo, de un peaje para que los comerciantes europeos pasaran a las Indias Orientales y traer las especias, ¿no? Canela, clavo de olor, azafrán y demás. Pero los europeos no querían pagar, pues, ¿no? Decían es muy costoso, entonces tuvieron que buscar rutas alternas. En esa búsqueda de rutas navegando por Occidente, ¿qué crees que ocurrió? De manera casual, fortuita, inesperada, se chispoteó inclusive. Dime, ¿qué ocurrió en ese contexto de la búsqueda de nuevas rutas comerciales? Así, sin querer queriendo, ¿qué pasó? Claro, el descubrí... Uy, perdón. Jejeje. Jojojojo. Ya. Lapsus brutus pajariatus. El descubrimiento de América. A cargo de Cristóbal Colón. Él aducía, pensaba, estaba seguro que había llegado a las Indias Orientales, pero era otro continente, ¿no? ¿Y qué personaje años más tarde dio a entender que las tierras a las cuales había llegado Colón no eran, pues, las Indias, era otro continente? ¿Quién fue este personaje? Cartógrafo, por cierto. El gran Davis Orozco, no, pues no, Davis Orozco no, ¿qué estás hablando? ¿Quién fue? Américo Vespucio. Por eso que el nombre de nuestro continente lleva en honor a este personaje, Américo Vespucio. Ah, ya este es fácil, ya por filosofía la sacas. Padre de la escolástica. Recordar que la escolástica era el sistema filosófico predominante en el feudalismo, en la cual se basaba en la fe, los dogmas, la sumisión, la total creencia en las cuestiones de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue ese máximo representante? ¿San Anselmo de Canterbury? No. Ya, era un personaje que provenía del norte de África. ¿Quién fue? Así es, la 18. Santo Tomás de Aquino, mi estimado. Oye, si tú revisas la vida de Santo Tomás de Aquino, terrible. Santo Tomás de Aquino era un libertino, un promiscuo sexualmente hablando, una persona desinhibida en sus acciones y sus libertades. Su madre estaba desesperada, hasta que se cuenta un día la madre, bueno, siempre las madres, buscando la santa paciencia, buscó cambiar su vida. Y lo inmiscuyó en las cuestiones cristianas porque era un pagano antes, Santo Tomás de Aquino. Pero dicen se restableció, especificó, estudió los dogmas católicos, se basó en la filosofía de los griegos y demás. Y la iglesia, años después, le declaró santo, Santo Tomás de Aquino. Oye, mira, siendo una persona que había tenido un pasado oscuro. Oye, si este personaje pudo lograr la santidad con semejante prontuario de vida que tuvo y antecedentes, mi abuelita me dice, yo, ¿por qué no puedo llegar a ser santo? ¿No? Imagínate.
podría llegar a ser santo, ¿no? O sea, si la Iglesia Católica llevó a considerar a Santo Tomás de Aquino como un santo después de toda la vida negra que tuvo, ¿por qué tú no? Quizás, ¿no? Venga, a manera de anécdota, ¿no? Para reflejar eso. 19, y seguimos, hasta que la luz se vaya. Ya, a ver, dice... a ver, ya. Las confiscaciones de los bienes de la Iglesia por parte de la nobleza alemana durante la reforma religiosa de Martín Lutero. A ver, ¿qué indica la palabra confiscar? ¿Entiendes qué indica la palabra confiscar, jovencito? Confiscar. A ver, ¿qué me dices por el chat? Quitar, arrebatar, desposeer. Oye, la Iglesia Católica tenía muchos bienes, ¿no te dije? Tierras, feudos, minas, bancos. Entonces, Lutero, ¿qué dice? Lutero decía, hay que secularizar los bienes de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Arrebatarle esas propiedades que se han hecho ricos en base a la fe del pueblo y pasaron a control del Estado alemán, que por cierto va a tener su propia religión nacional, el luteranismo. Entonces, estas confiscaciones se le llamó secularización. Secularizar significa expropiar, arrebatar estas propiedades para que pasen a control del Estado alemán. Ajá, ahí está, pues. Líder político de la contrarreforma o reforma católica. No. No los anuló, los arrebató. Es decir, los expropió. Estos bienes dejaron de pertenecer a la Iglesia Católica y pasaron a formar parte del nuevo Estado alemán que había surgido. ¿Ya? Líder político de la contrarreforma. Recuerda que la contrarreforma es una reacción de la Iglesia Católica ante el avance de las ideas de Lutero. Fue promovida por el papado y por un rey español que tenía ascendencia alemana. ¿Quién fue este rey? Porque te dice líder político. Si la pregunta fuera líder ideológico, ahí sería pues el señor Ignacio de Loyola, que fue el creador de los famosos jesuitas, los llamados soldados de Cristo. Pero acá te dice líder político, es decir, se refiere a un rey. Y acá yo veo solamente un rey español que junto con el Papa llevó a cabo el desarrollo de la contrarreforma. ¿A quién me refiero? ¿Quién es este rey español? Carlos V, papito lindo. Carlos V. ¿Ya? Muy bien. Oiga, nos ha faltado muchas preguntas. El tiempo ha sido corto y mi peor enemigo. ¿Ah? A ver, vamos a ver si puedes resolverla. Pues. He tratado de darme el tiempo. La cuestión no era pues marcar por marcar, ¿no? Sino que también que tú entiendas el desarrollo, el porqué y el contexto, la coyuntura de dicha pregunta, que al menos de forma resumida, breve, concreta, directa, te lo he tratado de dar. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. A ver, un detalle, ¿ya? A ver, un detalle. Un momentito, no te vayas. Quiero darte un anuncio, no te vayas, por favor. No se vayan, nenes, un momentito. Mira, he planteado el examen de esto, enlace en el tema, a ver qué tema estamos, por el amor de Dios, ya me confundí, ajá. Tema 13, ¿ya? La evaluación está en el tema 13. Vas al tema 13 y ahí vas a encontrar el respectivo examen de salida en sí. ¿Correcto? Tema 13, por favor, ¿ya? No te olvides. Porque el tema 12 aún no lo he planteado. Lo voy a colgar para la próxima semana. Ha habido una dejadez y falta de planificación de mi parte. Bien, como te digo, una vez más, siempre ha sido un gusto, un placer trabajar con ustedes, aunque hoy, en esta noche, no sé qué ha pasado. Has estado totalmente mudo, mutis. Me extraña en ti, extraña en ti eso. Bien, buenas noches, María, Mayra, Michael, Sandra. Buenas noches, profesor. Cuídese. Ay, al fin estaban ahí.
Tupananchiscama. Siempre lo estoy escuchando, profesor. ¿Estás escuchando o estás viendo tus novelas turcas, mi estimada, una vez más? No, ¿no? Ya. No, profesor, estoy escuchando. Muy bien. Nos vemos, jovencitos. Tupananchiscama. Tupananchiscama, profesor. Tupananchiscama, profesor. Nos vemos, señorita Cris. Mucho gusto.